La función frac.año es una función que pertenece a la categoría de fecha y hora. Se usa para devolver la fracción de un año que se representa por el número de todos los días de la fecha de inicio a la fecha final y que se calcula usando el método especificado. Esto puede ser muy útil para, por ejemplo, conocer la edad de una persona o para repartir los beneficios de las acciones de una empresa en base a la porción de año transcurrido. La función frac.año calcula entonces la fracción de año que representa el número total de días entre dos fechas, la fecha inicial y la fecha final. Por ejemplo, podemos usar frac.año para identificar la porción de los beneficios de todo un año o las obligaciones para asignar a un periodo específico. La sintaxis de la función es primero el signo igual, seguido del nombre de la función, frac.año, y entre paréntesis los argumentos, fecha inicial y fecha final y base. La función frac.año está compuesto por dos argumentos obligatorios y uno opcional. El primer argumento, fecha inicial, es obligatorio como hemos indicado y representa la fecha inicial. El siguiente argumento, que es fecha final, también es obligatorio y es una fecha que representa a la fecha final. Se recomienda que las fechas deben introducirse usando la función fecha o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, podemos usar fecha y entre paréntesis los argumentos 2018, punto y coma, 5, punto y coma, 23 para el 23 de mayo del 2018, porque se puede presentar problemas al escribir las fechas como texto. El siguiente argumento es base. También es opcional y se utiliza para definir en qué tipo de base debe contarse los días. La diferencia entre las bases está en el método a definir entre el europeo y el americano. En caso no se defina en la sintaxis el método a utilizar, se utilizará por defecto el de Estados Unidos 30/360, que es base igual a 0. Este argumento no es obligatorio, pero puede modificar el resultado de la función, ya que indicaremos a Excel cómo deben contarse los días. Si introducimos 0 o dejamos la función sin argumentos, es decir, si lo omitimos, se contabilizará con el sistema NASD, base de Estados Unidos, meses, 30 días y un año total de 360 días. Si introducimos un número 1 en base, realizará el cálculo basándose en los días reales que tiene cada mes y el número de días del año, sea o no bisiesto. Con el número 2 trabajaremos con los días reales del mes, pero contabilizaremos 360 días al año. Con el número 3 serán los días reales del mes, pero con 365 días al año. Y con el número 4 contabilizaremos 30 días al mes y un total de 360 días. Y un total de 360 días al año. Debemos tomar en consideración que la función frac.año puede devolver un resultado incorrecto al usar la base de Estados Unidos NASD de 30/360 días. Y la fecha inicial es el último día de febrero. Si la fecha inicial o la fecha final no son fechas válidas, la función frac.año devuelve el valor de error michivalor. Si la base es menor a 0 o si la base es mayor a 4, la función frac.año va a devolver también el mensaje de error michinum. Si tenemos dos fechas y necesitamos calcular la fracción que representa el número total de días entre las dos fechas, entonces usando la función frac.año podemos calcular. Como argumentos utilizaremos las celdas C2 y C3 que contienen la fecha inicial y la fecha final respectivamente. Y al omitir el argumento base, Excel utilizará para contabilizar el sistema NASD base de Estados Unidos que indica meses de 30 días y un año total de 360 días. Y como resultado, obtendremos el número decimal 0.3305556.
que es la fracción del año entre el 1 de marzo del 2022 y el 30 de junio del 2022, omitiendo el argumento base. A continuación veremos algunos ejemplos de la función frac.año. En la celda B3 y B4 tenemos las fechas de comienzo y de final. Necesitamos saber la fracción de años que representa el número total de días entre las dos fechas, considerando los días reales que tiene cada mes y el número de días del año sea o no bisiesto. Entonces, en la celda B7 insertaremos la función. Para ello, después de seleccionarla, nos dirigimos en la parte superior en la barra de fórmula y hacemos clic al icono FX. O también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3 para abrir el cuadro de diálogo de insertar función. Luego seleccionamos la categoría fecha y hora y de la lista seleccionar una función, ubicamos la función frac.año. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. Como primer argumento, indicaremos la fecha inicial, que en nuestro caso se encuentra en la celda B3. Podemos escribir el nombre de la celda directamente o hacer clic a ella para referenciarla. Pasamos al siguiente argumento. El segundo argumento es fecha final y en nuestro caso también se encuentra en la celda B4. Podemos escribirla o podemos hacer clic sobre ella. Y finalmente, en el último argumento, que es base, escribimos el número 1 para que realice el cálculo basándose en los días reales que tiene cada mes y el número de días del año sea o no bisiesto. Después de ingresar todos los argumentos de la función, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve el número decimal 0.191780.822. Para poder entender mejor este resultado, si lo convertimos en un formato de porcentaje, asignamos la categoría de porcentaje con 2 decimales, podremos visualizar que nos devuelve 19.17. Eso quiere decir que el 2 de febrero de 2022 es un poco por encima del inicio del año 2022. De esta forma nosotros podemos utilizar la función frac.año. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.